Dirige Darío Fernando Patiño. Un placer saludar al señor presidente de la República del Ecuador, al doctor Rafael Correa, de visita en Colombia, donde asistió a una cumbre extraordinaria de mandatarios de los países que conforman la Comunidad Andina de Naciones. Y un saludo muy especial también, por supuesto, a quienes nos ven desde dentro de Colombia y afuera también, a través de Caracol Internacional y de las ondas de Caracol Radio. Señor presidente, bienvenido. Darío, muchas gracias, y también por medio de este canal, de esta radio, un inmenso abrazo a toda Colombia y muchísimas gracias por el afecto con que nuevamente nos han recibido. ¿Se ha sentido cómodo en el día de hoy con sus colegas y con el presidente Santos? Muy cómodo, ha sido una reunión muy distendida, yo diría hasta informal, lo cual es bueno, porque en esas cumbres con 30 mandatarios donde todos tienen que hablar 10 minutos así no tengan nada que decir, en realidad no surgen ideas, se repiten lugares comunes. Aquí ha habido confrontación de ideas, debate, etcétera, entre 4 mandatarios, con nuestros equipos, los cancilleres. Entonces creo que ha sido una modalidad muy adecuada y una reunión muy fructífera. Ha dicho la declaración expedida que la CAN sale fortalecida, una organización que además tiene 42 años de existencia. Había un punto en particular que a usted lo estaba incomodando y es el relativo a al incumplimiento de la norma que está escrita con respecto al libre tránsito del Ecuador hacia Colombia de los transportistas. Bueno, hay algunos puntos que se están incumpliendo y por eso nosotros pedimos esta reunión extraordinaria y llegamos a decir, no, si es necesario tendremos que salir de la CAN porque debemos tener las cosas bien claras, las prioridades bien establecidas. La CAN es un medio, no el fin en sí mismo. El fin es el bienestar de nuestros pueblos, la integración, la creación de la patria grande. Si el medio de la CAN está sirviendo para esos fines, maravilloso, hay que fortalecerlo. Si no, habrá que buscar algo nuevo. Creemos que puede servir para esos fines. Es un reflejo de lo que está pasando el problema de los transportistas. Después de 42 años de integración no tenemos libre flujo de transporte. Absurdo. Pero ¿por qué es solo una expresión? Tal vez no es el problema de fondo. Porque en el fondo lo que pasa es que no hay un acuerdo vinculante, o formalmente vinculante, en la práctica no. Y los estados como que si nos hemos desatendido. Ecuador también. En Ecuador tenemos esos problemas. Hay algunas veces ataques contra transportistas colombianos, etc. Nos hemos desatendido y hemos dejado eso en manos de grupos privados. Eso no puede pasar. Entonces, si no tenemos un acuerdo vinculante donde se cumpla normativa, en este caso decisión 399 sobre el libre flujo de transporte, pero muchas otras normativas, ¿para qué nos sirve el acuerdo? ¿De qué integración estamos hablando? Entonces era la punta del iceberg el problema de transporte en la frontera colombo-ecuatoriana y hemos ido un poco al fondo del problema, que es ponernos de acuerdo y que tenemos un tratado vinculante y todos nos debemos someter a esa normativa y debemos los estados y los jefes de estado expresar la voluntad política de que vamos a hacer cumplir esa normativa. Ahora, si esto no se hubiera logrado, si no se hubiera llegado a ese entendimiento, ¿de verdad estaba pensando en retirar al Ecuador de la CAN? Le insisto, esta es una expresión de un problema de fondo, que es que no está funcionando en los hechos el acuerdo vinculante llamado Comunidad Andina, que no tenemos una institucionalidad propositiva desde la Secretaría General, desde los estamentos de la CAN con sede en Lima. No, nadie nos dijo, oigan, ustedes tienen que cumplir la normativa, no puede ser que después de 42 años de integración no puedan pasar camiones de Ecuador a Colombia o viceversa. Nadie. Tuvimos nosotros que reaccionar ante el problema de 4 semanas de paro del lado colombiano. Entonces se necesita que despierte la comunidad andina, se necesita una secretaría con mucho más liderazgo, con mucha más capacidad de proposición y se necesita voluntad política para hacer cumplir los acuerdos, para someternos todos a la normativa andina. Bueno, se convinieron muchas cosas, entre ellas una reunión anual de los mandatarios de la CAN. Llegamos a cosas concretas. Y fortalecer mecanismos de comercio mucho más audaces, a ver si se incrementa el comercio. Le doy un ejemplo. Hace 3 años que no había reunión de presidentes andinos. Hace 6 años que no se reúne el comité de agencias promotoras de exportación de los países andinos. ¿Qué significa esto? Que no hay voluntad de incrementar el comercio intrarregional y tal vez la estrategia ha sido fomentar comercio extrarregional. Entonces eso debe cambiar, si no, ¿de qué integración estamos hablando? Y hemos llegado a soluciones concretas. Por ejemplo, cada año que se reúnan los presidentes, ¿no? Una reunión ordinaria del Grupo Andino a nivel de jefes de Estado y, por ejemplo, también una reingeniería de esa estructura burocrática de la CAN que está medio anquilosada. Necesitamos una estructura
integracionista ágil, eficiente, con cronogramas, con objetivos, con visión extremadamente claras. Presidente, ¿en qué va el proyecto que se convino en la última reunión binacional para impulsar el nuevo puente fronterizo? No, eso está avanzando, ya me parece que se va a empezar a construir, ya están listos los estudios, la forma de financiamiento, 50% Colombia, 50% Ecuador. Lo que yo veo es que, me decían nuestros cancilleres, que hay estamentos burocráticos que no tienen apuro, ¿no? 2 años para un puente de 60 metros, por favor. Puente de 60 metros más un 6 de ampliación, en 6 meses se debe construir. Y deberíamos haber pensado también construir simultáneamente el puente Tumaco, del sector Tumaco-Esmeralda. En la costa no tenemos unión fronteriza entre Colombia y Ecuador. En la Amazonía sí, con el puente San Miguel. Debería estar el puente San Miguel, el puente Rumichaca de primer orden, y debemos ya pensar lo más rápido posible construir un puente en el sector costero, básicamente entre las regiones de Tumaco y Esmeraldas. Presidente, superado todos aquellos episodios tan dolorosos y tan complejos del 1 de marzo del año 2008. Usted lo ha dicho, dolorosos, ¿verdad? Y complejos. Y yo tengo que ser muy sincero y frontal con el pueblo colombiano. Con el presidente Santos hemos logrado avanzar muchísimo. Es una persona que cumple los compromisos, que acepta responsabilidades, transparente, conciliadora. Y creo que, gracias a Dios, las relaciones bilaterales no solo que se han normalizado absolutamente, sino que están en un extraordinario momento. Usted hubiera... Hasta el punto que nos va, perdone que lo interrumpa, el 19 de diciembre vamos a tener la alegría y el honor de recibir en visita oficial al presidente Santos. Pero no va a poder ir acompañado del director general de la policía, el general Naranjo, porque tiene ahí un tema pendiente con la Corte Única de Justicia de Sucumbíos. Ecuador es un Estado de Derecho. El 1 de marzo del 2008 se cometió un delito en territorio ecuatoriano. La justicia tiene la obligación de investigar, judicializar ese delito. Y la justicia en Ecuador, como en Colombia supongo, y como en todo Estado de Derecho, es autónoma. Entonces, ¿qué puede hacer el gobierno ecuatoriano respecto a aquello? Tiene que acabarse el proceso judicial. Y luego, si hay sentencia condenatoria, etcétera, en aras de la buena relación entre los dos países, podemos hablar de indulto, ley de gracia, algo, pero yo no puedo, como Poder Ejecutivo, interferir en un proceso judicial en marcha. Pero no podemos ignorar que en ese momento el ministro de la Defensa era precisamente el presidente Santos. Sí, no podemos ignorar, pero no podemos ignorar tampoco que se cometió un delito en suelo ecuatoriano. Y le insisto, en los estados de derecho no se persiguen personas, no se persigue al ministro de Defensa, no se persigue a los generales, se investigan y persiguen delitos y los responsables como corolario de esto, de esos delitos. ¿Hubiera sido posible restablecer las relaciones entre Colombia y Ecuador con el presidente Álvaro Uribe? Bueno, haber sido reelegido? Habíamos avanzado mucho con el presidente Álvaro Uribe después de aquel aciago, 1 de marzo del 2008. Y después de la cumbre de Santo Domingo también. Sin embargo, era duro, tengo que reconocerlo, era duro. Créame, llegamos a compromisos muy concretos. A los 2 días se hacía todo lo contrario. Por lo menos 3 veces que habíamos llegado ya a acuerdos muy puntuales, tuvimos que recomenzar de cero, porque se deshacían esos acuerdos, por llamarlo de una manera bastante comedida. Entonces era muy difícil avanzar, pero avanzamos, de todos modos avanzó con el presidente Uribe, las relaciones mejoraron, pero con el presidente Santos, le insisto, no solo que las relaciones bilaterales se han normalizado, sino que yo le diría están en un extraordinario momento. Confiésenos una cosa, ¿usted cómo hizo? Aquí en secreto. Aquí entre nosotros, entre dos personas, solamente, sí, entre nosotros dos. Muy discretamente. Nada de Caracol Internacional, ni de Caracol Radio. Sino, nada de millones de radioescuchas, de televidentes. ¿Usted cómo hizo para sosegar su espíritu, desarmar su espíritu, después de esa rabia natural, comprensible perfectamente, de esa cara furibunda que le vimos en la cumbre de Santo Domingo cuando casi se van a las manos? ¿Usted qué hubiera hecho en mi lugar si le bombardean su país, no? Y después para justificar el bombardeo, después que el presidente Uribe me llama a decirme que había sido una persecución en caliente, ese 1 de marzo de mañana, porque me parece que esto fue cerca de la medianoche, ¿verdad? En la madrugada, de mañana, eso a las 8:30, está grabado, creo. Me llama, porque yo estaba grabando el enlace sabatino, y digo, espéreme un momentito, tengo que llamar al presidente Uribe. Me informa que había habido un encontronazo entre las Fuerzas Armadas colombianas y la FARC, y que una persecución en caliente, la FARC había entrado en nuestro territorio, y las Fuerzas Armadas colombianas habían estado atrás, y había caído Raúl Reyes, que créame yo ni sabía quién era.
En todo caso, frente a esa explicación dije, bueno, ¿qué le vamos a hacer? No es feo que incursione en nuestro territorio, pero fue una persecución en caliente. ¿Quién se va a poner a pensar ese rato, aquí está la frontera, etcétera? Y después nos enteramos que todo era mentira. Y cuando se derrumba esa mentira, ¿cuál es la estrategia del gobierno colombiano? Que resulta que nosotros éramos cómplices de la FARC y que conocíamos que el campamento estaba ahí y que por tener un campamento infiltrado éramos colaboradores de la FARC. Con ese argumento, entonces el mayor colaborador de la FARC era el presidente Uribe, porque él tiene 200 campamentos infiltrados. Entonces, un absurdo total, tenemos más de 700 kilómetros de frontera, muchas áreas selváticas. ¿Cómo podemos evitar que se infiltre una columna de la FARC? Y el pueblo colombiano puede tener la seguridad que al menos este presidente no tiene nada que ver con la FARC. En mi vida he conocido a alguien de la FARC. Entonces, imagínense la indignación, que además de bombardear nuestro territorio, porque si nosotros, no ha habido gobierno que haya hecho más operativos contra la FARC que el gobierno de la Revolución Ciudadana en estos últimos años. Si nos avisaban de ese campamento, hubiéramos mandado a nuestras Fuerzas Armadas a capturarlo, por supuesto. No hubiéramos bombardeado a gente durmiendo, etcétera. Primero hubiéramos tratado, en nuestro país no hay pena de muerte, hubiéramos tratado de rodearlos y que se rindan, pero en caso de que hubiesen abierto fuego, hubiéramos respondido. Pero hubiéramos enseguida enviado tropas a capturarlo. No, en vez de eso, traicionando totalmente la confianza entre los dos países, destruyendo el derecho internacional, mandan a bombardear, un bombardeo sin precedente en la historia latinoamericana, con bombas inteligentes, etc. Y después, cuando se les desmorona la mentira, que somos cómplices de la FARC. ¿Usted qué cara hubiera puesto pues en Santo Domingo? Sin embargo, siempre tenemos que pensar en el bien de nuestros países y superando simpatías o antipatías personales, pues tratamos luego de algunos meses de que se estableció sin lugar a dudas que había sido una agresión injustificada, atentando contra todo el derecho interamericano y todo el derecho internacional contra un país soberano como Ecuador. Después que se aclararon todas esas cosas, de que se repudió esa acción, pues tratamos lo más rápido de restablecer las relaciones. Ya regresamos en unos segundos con el presidente del Ecuador, Rafael Correa, en Caracol Internacional y Caracol Radio. Usted está en las coordenadas correctas. Usted está viendo el radar. Estamos en el radar. Y regresamos con el presidente del Ecuador, nuestro invitado especial en el día de hoy. Presidente, ¿la tensión en la frontera ya ha bajado sensiblemente? Sí, mucho. Y otro paso muy importante, que era lo que no se decía. Colombia tenía desguarnecida su frontera sur. Nosotros teníamos 13 destacamentos militares, Colombia tenía 3, porque esa era la estrategia, ¿no? Atacar a la FARC y en general los grupos irregulares de norte a sur y dejarnos a nosotros el trabajo de pararlos en la frontera colombo-ecuatoriana, lo cual era injusto. Entonces, yo tengo que reconocer que con el presidente Santos todavía falta por hacer, pero ha mejorado muchísimo la presencia del Estado colombiano y entre esa presencia, en medio de esa presencia, la presencia de la fuerza pública colombiana en la frontera sur. El viernes pasado fue abatido por la fuerza pública colombiana Alfonso Cano, el máximo dirigente en ese momento de las FARC. ¿Usted cree que eso va a contribuir de pronto a un acercamiento para buscar una solución política negociada, o cree que por el contrario puede radicalizar la guerra en Colombia? No tengo suficiente conocimiento para hacer una hipótesis, pero le puedo decir mi expectativa, mi esperanza. Espero lo primero. Dios quiera que tanta sangre, tanta violencia, tanta muerte sirva ya para poner fin a este conflicto, que no solo ha hecho tanto daño a Colombia. A nosotros cuidar la frontera norte nos cuesta más de 120 millones de dólares anuales. Tenemos 7.000 miembros de las Fuerzas Armadas, eso es más o menos 30% de nuestras Fuerzas Armadas, tal vez un poquito menos, y 3.000 policías, 10.000 hombres permanentemente en la frontera norte, por todos estos problemas. Además de muertos, heridos, etc., incursiones. Entonces, pero obviamente no tiene nada que ver ese sacrificio de esfuerzo con lo que le ha costado el conflicto a Colombia. Entonces todos rogamos que se acabe lo más rápidamente este conflicto, y en buena hora si puede ser en forma pacífica. Si la muerte de Alfonso Cano, si la violencia, la sangre derramada, sirve para ya decir basta, para que los de la FARC entiendan que en el siglo XXI, más aún frente a un gobierno democrático, esa no es la vía de lograr la justicia social, en buena hora. ¿Son las FARC una organización terrorista o es una discusión que no vale la pena reabrir? Yo creo que podría valer la pena reabrirla, pero como decía ante una pregunta similar en la rueda de prensa que dimos con los presidentes, que me preguntaron si a nivel de UNASUR se discutiría calificar a FARC de terrorista, y yo le dije, por supuesto, la UNASUR es un foro
abierto y democrático, no abierto y participativo para que esté el Banco Mundial como fue en Asunción, ¿no? Si están abiertos y participativos, ¿por qué no están los indígenas, los indignados? Pero abierto y participativo en el buen sentido de la palabra, y se puede discutir estos temas, pero con dos condiciones: que sea una discusión democrática, no a cumplir mandados de países que se creen dueños del mundo, y como ellos decidieron que las FARC son terroristas, todos tenemos que inmediatamente bajar la cabeza y aceptar aquella definición. Y segundo, con una sola moral, pues sin cinismo. Definamos lo que es terrorismo. Esto es terrorismo. Si las FARC caen dentro de esa definición, la calificamos de terrorista. Pero todo aquel que caiga en esa definición, también pues lo calificamos de terrorista. Aquellos que bombardean países soberanos, matando más de 1 millón de personas, que invaden, etcétera, si eso se define como terrorismo, también pues llamémoslo terrorista. Presidente, ¿qué le llegó más al alma a usted? El episodio, ya hablamos de él, del 1 de marzo del año 2008, o realmente los episodios derivados del 30S. Bueno, el 30S fue mucho más doloroso, ¿no? Ahí hubo 5 muertos, centenas de heridos, un comportamiento inaudito de una de las instituciones que más habíamos ayudado, que era la Policía Nacional. Ningún gobierno ha ayudado tanto a la Policía Nacional. Tenían sueldos de miseria, cuarteles que se caían en pedazos, de los 40.000 policías, 7.000 tenían armas. No tenían chalecos. Con algo tan sencillo como los chalecos antibalas, hemos disminuido grandemente la mortalidad entre las filas policiales. Entonces fue realmente lo sentimos como una puñalada en la espalda, ver la insubordinación de una institución como la policía, a la que habíamos ayudado tanto. Mi propia vida corrió peligro, mi familia tuvo que esconderse porque mis 3 hijos estudian en la misma escuela donde mi esposa enseña. Le mandaron mensajes: ya vamos por ustedes, le decían que iban los motociclistas para capturar a mi familia. Entonces fue algo muy doloroso, muy duro, con secuelas que todavía no se superan. Entonces, pese a lo que el 1 de marzo del 2008 hubo la indignación de ese, digámoslo claro, o sea, se atentó contra la soberanía de un país hermano como Ecuador, pero fue algo lejano. Lo del 30 de septiembre lo vivimos, lo padecimos, pero fue mucho más fuerte, mucho más intenso, mucho más duro. ¿Cómo está la salud a propósito del presidente Chávez, usted que ha tenido una relación tan cercana? Bueno, realmente no lo veo hace un par de meses y tampoco converso con él desde hace varias semanas. La última vez que lo vi, que fue en La Habana, lo vi bastante optimista y lo vi bastante bien, aunque un poco delgado. Me dicen por ahí que ha tenido que extender el tratamiento de quimioterapia. Realmente no tengo mayores detalles y no hay buenas noticias últimamente, pero la última vez que lo vi en buena salud y muy optimista. ¿Cómo no preguntarle, presidente, por la epidemia de reelección que hay en América Latina, con Ortega, con Evo Morales, con Cristina Kirchner? Hay elecciones en Ecuador para la presidencia de la República en el año 2013. Legalmente usted podría presentarse. Pues esa epidemia la empezó el presidente Uribe. Pero ¿usted cree que es buena esa epidemia? Hay epidemias que son En fatales. principio sí, porque una de las cosas que más necesita América Latina es estabilidad. O sea, aquí hay lugares comunes, ¿no? Que la alternabilidad democrática, sí, la alternabilidad democrática, perfecto, después de 2 elecciones, pero en 4 años, ¿usted qué hace? Y la reelección puede servir como una elección intermedia para ratificarlo o rechazarlo. ¿Indefinida? No, yo en principio no estoy de acuerdo con reelección indefinida, aunque creo que cada país debe buscar sus propias soluciones. ¿Por qué no reclaman eso en los países europeos donde hay reelección indefinida de los presidentes? Pero porque son vaya a ver a España, pues si hay límite de 2 reelecciones. Pero son regímenes parlamentarios, no presidencialistas. Bueno, semipresidenciales también, ¿eh? Sí. Ya, semipresidencialistas muchos de ellos. ¿Por qué no reclaman que hay, con todo respeto, no es contra la persona, es contra los sistemas, reyes, pues que ya nacen siendo reyes y mueren siendo reyes? Entonces ya basta de seguir lecciones que nos mandan a aprender desde afuera. Busquemos nuestras propias soluciones. Y yo creo que la estabilidad en América Latina era una de las cosas más necesarias. Digo en mi caso, yo llevo a cumplir 5 años de gobierno y todavía hay muchas cosas que no he podido solucionar. Me imagino si, como era originalmente mi mandato, hubiera acabado en enero del 2010, en enero del 2011 acabamos, de este año, hubiéramos hecho muy poco. Antes de nuestro gobierno, en los últimos 10 años hubo 7 presidentes. ¿Qué se puede hacer con un promedio de 1 año y pico por presidente? O sea, ya lo veo en las elecciones de 2013. La estabilidad es cosa buena. Y no necesariamente la estabilidad implica que la misma persona sea reelegida, que el mismo proyecto sea ratificado. Ya lo veo, entonces con eso le contesto su pregunta. En la elección del 2013 mandaremos la persona que mayor probabilidad de dar continuidad al proyecto de Revolución Ciudadana tenga.
Que no será su hermano Fabricio, que es oposición a... Bueno, él no es parte de la Revolución Ciudadana, él traicionó a la Revolución, nunca estuvo en la Revolución Ciudadana. ¿Pero no tiene chance? Yo creo que Fabricio está haciendo el más grande ridículo, uno de los más grandes ridículos de la historia, ¿no? Tiene peor credibilidad y peor opinión que Lucio Gutiérrez, lo cual es decir bastante ya. Presidente, hablemos de la libertad de prensa. Son me encanta eso. 5 leyes habilitantes que tienen que ver de alguna manera con la libertad de expresión, ley antimonopolio, ley de telecomunicaciones, ley de la comunicación, ley de participación ciudadana, en fin, son 5. Mire, estamos haciendo una ley para beatificar a algunos ecuatorianos, también va a tener que ver con la libertad de expresión. Es que esa es la manipulación que hacen los medios. Hemos presentado un nuevo Código Penal que también tiene que ver con la libertad de expresión. O sea, ya es paranoia que tienen ciertos medios y ciertos periodistas. Pero es una base de la democracia, la libertad de expresión. Y todos estamos de acuerdo. Y lo que más hay en Ecuador es libertad de expresión. Defíname qué es libertad de expresión. Pero entonces, ¿qué libertad? La libertad de yo opinar, de yo creer, maravilloso. de yo decir. Vaya a ver a quién se le ha prohibido opinar. Vaya a ver a quién se le ha prohibido disentir. Vaya a ver si hay presidente en historia más insultado que el suscrito. Vaya a ver si hay un periodista al que se le haya censurado, al que se le haya llamado a decir, de parte del gobierno, porque de parte de los dueños de los periódicos si hacen eso, usted no puede publicar esta cosa o esta otra, usted no puede decir esto. Pero los casos de La Hora, por ejemplo, y del Universo. Pero eso es responsabilidad ulterior, pues, o libertad de expresión es que yo le puedo decir a usted, narcotraficante, violador, sinvergüenza, y no es opinión. No, yo tengo que demostrarlo. Eso es parte de la libertad de expresión. Pero no hay libertad a la luz del Código Penal. Por eso, pues, que eso es lo que estamos haciendo. Pero acción civil, no penal. ¿Y por qué? ¿Quién le mandó a decir que no puede ser penal? Pero en todas partes del mundo. ¿Desde cuándo? Creo que en Colombia aquí se penaliza la injuria. ¿Verdad? No. Bueno, en muchas partes de América Latina se penaliza la injuria, en España. En Europa se penaliza ¿quién determina qué delito es de opinión. Pero yo creo que puede haber zonas grises. Pero como en mi caso, cuando le dicen textualmente que usted ordenó disparar contra un hospital lleno de civiles y que un criminal de lesa humanidad, no hay vueltas que darle, pues no tapemos el sol con un dedo. Pero mire cómo la inconsistencia de los argumentos, ¿no? Primero, si se debe penalizar la injuria o no. Segundo, ¿qué es injuria? La cuestión es dejar en impunidad la injuria, no nos engañemos. Y la injuria de los periodistas, porque en Ecuador ha habido más de 12.000 casos de injuria en los últimos años. Nunca han dicho que no ha habido libertad de expresión, hasta que se enjuició por injuria a periodistas y dueños de periódicos. Y es tan inconsistente que yo también tengo un juicio, ahí sí civil, no penal, contra gente que dijo ¿ya? Que yo sabía de los contratos de mi hermano, lo cual sería causal de destitución, porque sería un sinvergüenza. Jamás supe de los contratos de mi hermano. Entonces, ahí es acción civil. También la llevaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cuando es acción civil, para que vea lo inconsistente. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Que sencillamente no quieren tener ninguna responsabilidad, quieren absoluta impunidad para la clase periodística, que digan, hagan lo que quieran, y nadie puede estar por encima de la ley, por favor. Claro, pero usted pretende, seguro entiendo, porque eso va a ser considerado por el Parlamento y seguramente aprobado, que en la ley de comunicaciones se apruebe la Comisión de Regulación de Contenidos, con participación de funcionarios del gobierno. Mira, esa es otra de las grandes mentiras, ¿no? Yo le puedo traer, porque de esto puede ser toda una antología, ¿no? Aquí nos podríamos quedar 2 días. Mire, Darío, el peor peligro para la libertad de expresión no somos los presidentes, no son los políticos, son los malos periodistas. También. Son esos negocios corruptos con fines de lucro dedicada a la comunicación, que en vez de cumplir su deber de comunicar, defienden intereses privados. Esos son los principales problemas para la libertad de expresión. Yo le traería, hoy día venía leyendo en el avión, Diario La Hora, el que usted nombró, que dice que el gobierno sigue impulsando su proyecto de ley de comunicación. Primero, la ley de comunicación fue ordenada en la Constitución aprobada en referéndum por el 63% del pueblo ecuatoriano en el 2008, cuya transitoria primera, numeral 4, ordena en un año tener una nueva ley de comunicación. Han pasado más de 2 años y los medios siguen bloqueando la ley de comunicación. Segundo, no es iniciativa del gobierno. Yo no conozco el proyecto de ley de comunicación. De hecho, ya van como 18, por las presiones, ¿no? Eso es una iniciativa legislativa, pero mire cómo distorsiona. Y tercero, aquí no se trata de prohibir, etcétera. ¿En qué lugar? Vaya a Estados Unidos. Hay consejos de regulación de la prensa. ¿Y quién ha dicho que no hay libertad de expresión, por favor? ¿O usted está de acuerdo que en nombre de la libertad de expresión yo empiezo a decir aquí palabrota? Si yo diría un hijo de tal, no sale un pidito, ¡pi! Me está censurando. Por favor, eso es elemental ética, que hay cosas que no se pueden publicar por respeto al público, ¿verdad? Entonces esta gente no quiere ninguna clase de control porque han sido dueños, no solo de Ecuador, de Latinoamérica, y quieren seguir siendo. Y no se han dado cuenta que América Latina vive una nueva época. Presidente Rafael Correa, ha sido muy grato estar con usted. Ha sido para mí ese honor y ese agrado de estar con usted y a través de las cámaras saludar nuevamente al pueblo colombiano.
Muy bien, y entonces hasta mañana cuando los veamos. Mientras tanto, yo lo repito a que nos escriban y vean de nuevo el programa o todos los programas de El Radar en www.caracolnoticias.com o en la página de Caracol Radio, www.caracolradio.com.co. Hasta mañana. En El Radar, los líderes del mundo. Mataron a un candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas pocos días antes de las elecciones en junio pasado. Es irreformable el sistema de gobierno. Yo me enamoré de Colombia, yo siempre he estado fascinado con Colombia. Igual que estamos normalizando todo lo que nos hemos propuesto. Y nos preguntaban si seríamos capaces de enfrentar la guerrilla sin tener ejército. Crear relaciones de confianza mutua. Yo pienso que ahí está la base de todo. Y todavía nos falta avanzar en las clases media, baja, media. Y comencé un proceso personal de discernimiento a ver qué era mejor para el país. Así como Venezuela y Colombia, pasamos la página y hablamos unos minutos ahora Álvaro y yo. Colombia ha entrado hasta ahora en una participación accionaria muy importante en la empresa del sur. El Radar, después de las noticias de las 7.